Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de política y actualidad de la Argentina. A ver, en primer lugar, muchas gracias a todos los que semana tras semana escuchan nuestros episodios, escuchan Micromundos, nos difunden, nos ayudan con una buena calificación en Spotify, en Apple Podcast, aquellos que le cuentan a alguien que existe este podcast y que lo recomiendan, así que estoy muy pero muy agradecido. Y también estoy muy agradecido a aquellos que, se toman el trabajo no solamente de escuchar, sino además de comprarnos, invitarnos un cafecito para ayudarnos a financiar este podcast que es completamente artesanal, completamente independiente, lejos de cualquier prebenda, lejos de cualquier pauta y lejos de cualquier sobre. Digo esto por los tiempos que corren, nos ayornamos, así que bueno, gracias. Les dejo el enlace de cafecito aquí en la descripción del episodio para aquellos que quieran y puedan darnos una mano. De todos modos, Micromundos siempre va a ser gratuito. Nos importa estar en la conversación, charlar con ustedes y vincularnos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Por supuesto que nos vamos a dedicar a analizar el discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Básicamente, este episodio está destinado a ello. Hemos entrevistado a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, para, alguien que está cerca del gobierno, porque pertenece al PRO, pero que está en el territorio del conurbano bonaerense, que gobierna ese territorio, que tiene un acercamiento con los efectos adversos de las medidas que ha tomado el gobierno y por supuesto los efectos adversos de la herencia del kirchnerismo, pero que al mismo tiempo, en lo global, coincide ideológicamente bastante con el gobierno porque es un intendente del PRO. Así que para mí, Diego Valenzuela reunía todas estas características para hacer muy interesante el análisis de lo que está pasando hoy en la Argentina después del discurso de Milei. Y además yo voy a dar mi opinión sobre el discurso, convocamos a dos analistas políticos, para mí de los más interesantes que tiene la Argentina, a Carlos Fara y a Sergio Berenstein, para que en un minuto y medio, ellos den su análisis y su visión del discurso del presidente frente a la Asamblea Legislativa. Así que todo esto, a partir de ahora, acá en Micromundos. El populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, de ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. Lo vimos también en gobernadores, a los que solo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. Ahora, si bien no elegimos el camino de la confrontación, tampoco le escapamos, porque sabemos desde el día que decidimos meternos en política que dar esta pelea no iba a ser fácil. Quiero decirles, sin embargo, que si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán con un animal muy distinto al que están acostumbrados. Porque a diferencia de algunos de los que están acá o de quienes nos miran desde su provincia, la política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración,
quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Quedan inauguradas las sesiones ordinarias número 142 del Honorable Congreso de la Nación. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, no podía ser de otro modo. El compilado de la semana fue el compilado del discurso del presidente frente a la Asamblea Legislativa. Era obvio, era la noticia política, o es la noticia política más importante, no solamente de la semana que pasó, sino de la semana que está empezando. Milei se propone refundar la Argentina. Esto no es nuevo en los presidentes. Los presidentes, yo diría que desde la democracia hasta acá, todos han tratado de refundar la Argentina. Ninguno lo ha conseguido. Todos lo que han aumentado, desafortunadamente, en muchas administraciones ha sido el fracaso. Vamos a ver qué pasa con Milei, el presidente más cuestionado y más débil al mismo tiempo. A ver, Milei nuevamente juega todo o nada, como lo hizo anteriormente con el DNU y también como lo hizo con la ley ómnibus. Hasta ahora no sacó demasiado, pero es una estrategia de la cual él está convencido. Y es lógico que Milei haga esto, porque él encabeza un gobierno muy pero muy débil desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de las gobernaciones e intendencias. Es prácticamente Milei solo con su alma, con su hermana, con Caputo y con Pose. A este núcleo se suman los 37 diputados y los 8 senadores. Pero es un gobierno muy débil, con lo cual Milei tiene que construir fortaleza política desde la más absoluta debilidad. Y me parece a mí que independientemente guste o no las ideas y el discurso, lo está logrando. Me parece que este objetivo, y queda claro en lo de ayer, Milei apeló a la astucia y a la sorpresa. Y yo diría que su discurso se divide en tres partes como muy pero muy marcadas, que yo he tratado de reflejarlas en el compilado que acabamos de escuchar. Por un lado está la herencia, ¿no? La herencia que deja el kirchnerismo, que dejan años de kirchnerismo, con las prebendas, con una cultura política bastante horrible, con los desaguisados económicos, con las monarquías, bueno, con todo eso que nos ha dejado básicamente el kirchnerismo, pero que también esa cultura política adversa al pueblo ha derramado hacia no solamente el kirchnerismo, sino también él allí pone parte del radicalismo inclusive, ¿no? Y después de dar todo ese gran diagnóstico, que uno no puede menos que coincidir con ese diagnóstico de la herencia que recibe y de los jinetes del fracaso, se mete en lo que es para mí la segunda parte del discurso, que es, bueno, el paquete anticasta y cómo combatir eso. Y acá aparecen dos cuestiones
que han generado, que van a generar mucha polémica: el cierre de la agencia Telam y lo que ya había sido el cierre del INADI. Para Milei, dos ejemplos, ¿no?, prototípicos de lo que es la cultura de la casta. Ustedes fíjense que en el tramo que escuchábamos, que se refiere al cierre del INADI y al cierre de Telam, lo que dice en definitiva es que una es la policía del pensamiento y el otro es el órgano de propaganda del kirchnerismo, con lo cual, digo, básicamente son los mismos y por eso deben ser cerrados, más allá del gasto que generan, ¿no? Acá hay una cuestión completamente ideológica. Habría que preguntarse también si no se podría tener una agencia de noticias que no sea del oficialismo y sí que sea estatal, pero eso es otra historia. Entonces, tal vez haya otros medios privados que hayan ocupado ese lugar y ese rol de agencia propaladora, ¿no?, de las ideas del Ejecutivo. Obviamente, esto dicho con mucha ironía. Bien, Milei dice al mismo tiempo que no está dispuesto a negociar determinadas cuestiones con la casta. Y el segundo tema de este paquete anticasta es el ataque contra el sindicalismo. O sea, Milei ha demostrado en su discurso que está dispuesto a negociar, no a conceder, tal vez, sí a pactar, pero hay con un grupo político que no está dispuesto a nada. Es el sindicalismo. Es el sindicalismo, si se quiere, más tradicional, el sindicalismo de la CGT y el sindicalismo de los gordos. Y le pega en la línea de flotación del sindicalismo, en la bandera del sindicalismo, lo parte. ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, lo que quiere es reemplazar los convenios entre trabajadores y patronal por empresa, ¿no? Que esos convenios tomen el lugar de los convenios colectivos de trabajo. Hasta ahora, digamos, se toman, o se negocian convenios colectivos de trabajo por actividad. Bueno, Milei dijo, esto no va más, porque ese había sido uno de los puntos de fortaleza del sindicalismo. El otro tiene que ver con las obras sociales. Y ahora, al sacarle eso, bueno, a ver, los delegados y el sindicato dentro de una empresa que consigan mejores condiciones laborales, mejores salarios, bueno, eso va a quedar en el ámbito de esa empresa. Así que, digo, muy fuerte esto. Obviamente el sindicalismo va a reaccionar fuerte, porque esto, digamos, los parte. O sea, ya había hecho reformas con el tema de las obras sociales. Ahí es complicarle el otro pilar que tiene el sindicalismo, que es la caja económica, y ahora se mete con este tema que es la parte política, de la fortaleza política de los sindicatos. Y después está el tercer, diría yo, la tercera división, la tercera parte de este discurso, que tiene que ver con el Pacto de Mayo, y obviamente el título de este episodio, Las tablas de Milei, hace alusión al Pacto de Mayo. Tal vez la parte más novedosa del discurso, porque uno pensaba, bueno, que Milei iba a estar durísimo, que estuvo duro, pero que iba a ser hasta más soez, ¿no?, en contra de lo que es los políticos, el sistema político, y también especialmente contra los gobernadores, que vienen manteniendo una discusión muy pero muy fuerte. Milei, después de una semana donde básicamente el gobernador de Chubut ocupó el centro de la escena y se le estaban plegando varios gobernadores, Milei decide resetear esta discusión. Y acá hay varias cosas interesantes. Por un lado, a pesar de lo que venía diciendo el propio presidente, Milei creo que cae en la cuenta, obviamente esto en forma disimulada, pero se da cuenta que no puede gobernar solo. Se da cuenta que no puede gobernar por decreto, ni tampoco puede gobernar ignorando al Congreso. No digo que esto sea una derrota, pero sí es una admisión de debilidad, o una admisión de lo que es la realpolitik. No puede, no se puede. El sistema no está diseñado para que el presidente gobierne solo. Así que, desde ese punto de vista, me parece interesante.
tiene que hacer un pacto, tiene que acordar, tiene que negociar. Bueno, y aquí es donde empezamos a ver cómo va a ser la praxis de ese pacto. Porque yo me imagino que si Milei pretende que acá haya un contrato de adhesión y que los gobernadores simplemente firmen en la línea de puntos, eso va al fracaso. Acá lo que se va a tener que establecer, empezando por ejemplo por un tema tan importante como la coparticipación, que está incluido dentro de los 10 puntos, bueno, es una negociación, y una negociación muy fuerte y muy complicada. Va a tener que haber negociaciones, lo mismo con el tema de los recursos naturales de las provincias y además con el tema de las jubilaciones, donde se está pensando en revivir, traer de vuelta a las AFJP que fueron demonizadas por el kirchnerismo. Este no es un dato menor porque las jubilaciones se llevan gran parte de los recursos que entran al Estado por impuestos. Entonces, lo que se está tratando de hacer es sacar futuros jubilados del sistema solidario de jubilaciones para de esa manera, digamos, descomprimir el gasto en esta materia. Un tema que va a generar muchísima, pero muchísima polémica. Ahora, vuelvo al tema de la coparticipación. La coparticipación es un tema que está pendiente desde hace mucho tiempo. Tengan en cuenta que aún rige desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional, una cláusula transitoria en la que los constituyentes del 94 ordenaron que se sancione una nueva ley de coparticipación. Desde el año 94, hace 30 años que estamos con ese tema. El último que quiso discutir la coparticipación federal de impuestos fue Cristian Colombo, el jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, y fue un fracaso rotundo. Ahora, para este tema probablemente haya que ver si no se va a cambiar la lógica. ¿Cómo es la lógica de ahora? Las provincias producen, como bien ha dicho el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, la nación no produce nada, y le giran toda la masa de impuestos coparticipables a la nación. Y después la nación distribuye, y la nación entonces se convierte en una especie de extorsionadora serial. No lo digo por Milei, lo digo por todos los gobiernos, incluido el de Milei. Entonces, ¿qué dice? Si vos te portás bien, te doy, y acá aparecen las transferencias discrecionales, te doy más plata de la que dicta la ley de coparticipación. A lo largo de los años, la nación ha ido avanzando sobre la distribución de los ingresos. Entonces tiene más capacidad de extorsión. Bueno, la lógica, ¿cuál debería ser? Una lógica de un país federal es que las provincias giren dinero a la nación para sostenerse, pero no para repartir entre las demás. Entonces sería un cambio radical y tratar de armar una cuestión, una especie de fondo compensador para aquellas provincias que no tienen demasiados recursos. Bueno, y ahí que sean las provincias las que administren esos recursos y no la nación, porque de esa forma el señor presidente se convierte en un extorsionador permanente. Así que esta es la tercera pata, el pacto de Mayo, atrás del cual Milei quiere refundar la nación, ¿no? Es como las tablas de Moisés, al que tanto hace alusión el propio Milei. Va a ser muy complicado, vamos a ver cómo se instrumenta. Hay algunas cuestiones obvias de este pacto de Mayo, como la inviolabilidad de la propiedad privada, una cuestión que está presente en la Constitución Nacional ya desde 1853, así que, bueno, es un poco por la galería. Pero parece interesante este pacto. Entonces Milei dice, bueno, fenómeno, ahora quiero dialogar, vamos a dialogar. Vamos a dialogar de otra manera, y trata de encerrar, de arrinconar a los gobernadores que le trajeron tantos dolores de cabeza. Obviamente está pidiendo un cargo de admisión para entrar en el pacto, porque ahora lo que quiere es, bueno, que los gobernadores apoyen la ley Bases, que se apruebe la ley Bases, esa ley ómnibus que fracasó por propia impericia del gobierno, para darle cabida a este pacto de Mayo. Y quiere que se haga rápido, hasta el 25 de mayo, quiere que se haga rápido. Así que hay 2 meses, no hay mucho, no, 1 mes y medio, perdón.
Ahora, para mí, a todo este discurso, que yo lo he dividido en 3 partes, le falta una cuarta. Y esto es lo que me parece, porque todo el discurso es un discurso de casta, en contra de la casta, describiendo a la casta, negociando con la casta, palo y zanahoria a la casta, pero es todo sobre la casta. No hay, salvo alguna mención, para mí insuficiente, pero no hay un centro a la gente. No hay un centro a la gente que la está pasando mal, por las medidas del gobierno y por la herencia de Massa, pero la está pasando mal, independientemente sobre quién es más responsable de la situación actual. Los comedores se multiplican, la gente ha dejado de comprar leche, la gente deja de comprar remedios. 2 indicadores o 3 indicadores muy, pero muy preocupantes. Entonces, me parece que le faltó eso al discurso de Milei. Lo demás podemos coincidir en más o en menos. Hay muchas buenas intenciones, hay muchas cuestiones interesantes. Me parece buenísimo que se trate de resetear el sindicalismo, especialmente el sindicalismo de los gordos, al que Milei apoyó en su momento, porque alguna vez Milei fue a un acto con Moyano, porque hasta hace poco tiempo Milei era apoyado por Luis Barrionuevo, y decía que no se tenía por qué meter en la duración de los mandatos de los secretarios generales de los sindicatos, que era un tema entre los sindicalistas y los trabajadores. Ahora Milei rompe con todo eso, se contradice con lo que hizo en el pasado, como cualquier político, por supuesto. Entonces, digo, no nos vamos a asustar por la contradicción de los políticos, porque todos se han contradicho, incluso el propio Milei, que dice no ser político, pero que lo es. Bueno, para cerrar mi análisis sobre el discurso de Milei, yo diría entonces que el presidente también debería pensar en tomar medidas que alivien los efectos de su propio ajuste, porque si no, creo que vienen momentos muy pero muy graves, muy pero muy serios y muy pero muy preocupantes, que pueden, digamos, llegar a situaciones realmente graves que no queremos volver a vivir. Para el episodio de hoy, justamente por la trascendencia política que tiene el discurso del presidente frente a la Asamblea Legislativa, yo he convocado a 2 amigos de este podcast, a 2 personas que aprecio mucho, para que hagan sus propios análisis en 1 minuto y medio, sobre el discurso del presidente Javier Milei. El primero que vas a escuchar es Carlos Fara y el segundo es Sergio Berenstein. Creo que una palabra que mejor puede sintetizar el discurso de Javier Milei es astucia, ¿no? Me parece que, más allá de la esperada descripción sobre la herencia y un breve raconto de lo que hizo hasta ahora, me parece que las 2 jugadas más fuertes fueron: una, el paquete anticasta, porque creo que es un paquete, que seguramente será muy, muy popular en la opinión pública, tendrá mucho apoyo por los diversos puntos, ¿no? de acotamiento al gasto de la política, el tema del sindicalismo, etc. Y lo otro, obviamente, es la propuesta de el pacto de mayo, ¿no? Estos 10 pactos, porque es en un punto una trampa, dicho en el buen sentido. Le hace una propuesta al resto del sistema político, más o menos bajo la línea de o aprueban esto o le están faltando el compromiso con la sociedad. Me parece que fue eso, básicamente una hora de discurso leído. Eso le evitó, tener equivocaciones o salirse, de libreto. Mantiene la iniciativa, veremos. Creo que hay 3 elementos para destacar del discurso del presidente. Primero, el tono, porque él, si bien ratifica su postura de firmeza, abre por primera vez una posibilidad de, un nuevo acuerdo, ¿no? Segundo, sorprende. En política la sorpresa es fundamental y nadie esperaba la convocatoria a Córdoba 25 de mayo. Y tercero, lo de Córdoba, justamente, que es el terreno más anti-K. Y hay que recordar, el 25 de mayo es una fecha muy kirchnerista. Recordemos cómo ellos ponen el punto de inflexión en la historia, el 25 de mayo del 2003. Milei propone ahora un nuevo pacto social
justamente el 25 de mayo, con lo cual este 25, si tiene una convocatoria amplia y este acuerdo efectivamente logra de alguna manera fijar una nueva agenda para la política argentina, efectivamente desplaza a aquel 25 de mayo. Así que me parece que fue una jornada mucho más rica y con mucho más contenido para analizar de lo que al menos muchos esperaban, ¿no? Estamos comunicados con Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero, pero además es periodista, así que me parece que va a ser muy interesante charlar con él acerca de lo que ha sido el discurso del presidente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Martín Pitón. Hola Martín, un gusto, gracias por llamar. No, de nada. Bueno, a ver, en primer término te pediría una lectura de lo que ha sido el discurso del presidente inaugurando su primera sesión ordinaria. Bueno, desde ya un discurso fuerte, firme, que muestra que no va a aflojar, aún sabiendo cuáles son sus debilidades, básicamente en su origen una fuerza joven, con pocos legisladores, hay reformas que no puede pasar por sí mismo, aún con aliados como puede llegar a ser el PRO. Con lo cual lo que vemos es un Milei decidido a hacer la reforma estructural, ¿no? Que incluye especialmente la reforma económica y busca resolver los dilemas que tiene de la relación con los gobernadores, me parece a mí saliendo por arriba, con un programa mucho más audaz, con 10 puntos que atacan o que se refieren a temas muy profundos de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Como las cuestiones laborales, las cuestiones impositivas, una que me toca mucho a mí como intendente, que es la coparticipación. Para mí es uno de los males de la Argentina. Es una gran maraña de parches que se fue a lo largo del tiempo, que produce enormes injusticias, donde hay 4/5 provincias que subsidian a las demás, provincias que no lograron ser productivas y que de algún modo viven del superávit que generan las más discriminadas, como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que me parece que ahí hay una agenda profunda y le da un tono histórico. Acá te lo digo, Martín, como historiador, ya desde la tipografía de la letra hasta la convocatoria en Córdoba, y en mayo busca tener como un carácter fundacional, una bisagra histórica. Ahora, Diego, en un punto también no es la admisión del presidente que solo no puede gobernar y que no se puede gobernar únicamente por decreto, que era un poco el discurso que había enhebrado el oficialismo desde la caída de la ley ómnibus. Bueno, esas son las limitaciones y creo que están claras. Por eso esto que digo, que trata de salir por arriba y buscar otra instancia, primero con los gobernadores, con un paso previo, porque claramente Milei no tendrá, esto lo digo como análisis, sí, no claro, como alguien de la política, ¿no? Milei no tendrá los legisladores, pero tiene la lapicera. Uh-huh. Es el presidente de la República. Con lo cual hay muchas situaciones, y lo ha demostrado últimamente en la relación con los gobernadores, que él puede conducir, puede generar incentivos, puede decir que no, y me parece que ahí va a tener, o está invitando a una previa con los gobernadores para después ir a los 10 puntos, que como vos bien decís, son puntos que podrían pasar por ley, uh-huh, que algunos van a requerir cambio, imagínate, la coparticipación, pero creo que si hay un acuerdo político en esta democracia argentina, que es un país federal, entre el presidente y la mayoría de los gobernadores, eso es un gesto político fuerte que me parece lo que está buscando. A ver, yo coincido con vos que el tema de la coparticipación, si no es el más importante, es uno de los más importantes por lejos. Está en el top 3 de estas tablas de Milei. El último que quiso modificar eso fue Cristian Colombo, el jefe de gabinete de Fernando de la Rúa. Se le complicó mucho, las provincias lo volvieron loco. ¿Cómo vislumbrás que puede ser esa discusión? Porque además, y acá me meto con lo que es tu cargo, las intendencias, digamos, las provincias tienen su propia coparticipación hacia los municipios y los partidos. Así es, hay lo que se llama una coparticipación primaria y una secundaria.
La primera es la que distribuye de nación a provincias y la segunda cada provincia con sus municipios. Y a su vez en las provincias es diferente en una que en otra. Claro. Son diferentes normativas, algunas provincias distribuyen más dinero, otras distribuyen menos. En el caso nuestro el número famoso es 16,14, que es lo que le toca a los municipios, el 16% de los fondos nacionales que llegan a la provincia. Pero hay un montón de injusticias en el medio de todo esto, empezando por la de la provincia de Buenos Aires, que vos te acordás en la etapa de debilidad de Alfonsín, con Armendáriz gobernador, se dio coparticipación para ganar gobernabilidad, se aprovecharon de esa debilidad de Alfonsín gobernadores de la época como Menem, Sadi, y bueno, las provincias que hoy están en la misma discusión. Fíjate vos que hoy La Rioja está en lo mismo y está en una situación económico-financiera muy complicada, ¿no? Así que claramente Milei ataca temas de fondo. Y como dijo ayer, parece paradójico, ¿no? Pero no soy político y no tengo los incentivos de los políticos, que es seguir en los cargos. Quiero hacer los cambios, ¿no? Y juega a fondo. Y es la primera vez que nos pasa esto, así que entiendo que los actores políticos están sorprendidos y están tratando de acomodar a esta situación, porque Milei no actúa como político, no es que golpea para negociar, golpea para avanzar y como tiene claro un mandato popular, sigue avanzando, ¿no? Y ahí es donde ayer veía las caras de los gobernadores, empezando por el nuestro, de cierto desconcierto de cómo obrar de ahora en adelante. Y una cosa más, la copa se relaciona con lo impositivo, porque vos podés cambiar la coparticipación modificando el carácter de los impuestos. Es decir, si un impuesto, en lugar de estar adentro de la bolsa de la copa, que es la que nos discrimina a los bonaerenses, vos lo sacás y lo recaudan directamente las provincias, mejorás la coparticipación para las provincias que más recaudan. Por ejemplo, Buenos Aires, que hoy aporta 38 y recibe 22. Así que se engancha también con lo impositivo en un país donde además los impuestos son altísimos y muchos son distorsivos. Quizás es el momento, mira lo que te voy a decir, de armar un único impuesto a las ventas que reúna lo nacional, lo provincial y lo municipal, juntando todo, recaudándolo la FIP y que después le distribuya a cada uno su parte. Así no tenemos este quilombo de tasas municipales, el ingreso bruto que es una tragedia, es tan distorsivo porque graba cada una de las etapas de las ventas. Creo que la oportunidad de mayo en Córdoba es encarar fuerte, estamos muy demorados hace mucho tiempo. O sea, noto que tenés esperanza en lo que ayer se anunció. Mira, creo que es una oportunidad, lo puse en un tuit, creo que es una oportunidad de discutir temas que hace rato no discutimos. Martín, ¿cuántas veces hemos hablado de una reforma laboral, una reforma impositiva? Miles. Sí, tal cual. De la coparticipación. Y yo tengo 53 años, desde que soy periodista se habla de estos temas. Yo ya estoy cansado, porque siempre es un biribiri con estos temas, ¿viste? Nunca terminan de cambiar. Entonces lo que veo, y sin ser del espacio político del presidente, es una oportunidad por el estilo y por la manera que él tiene de poner en discusión temas que siempre han sido tabú. Estamos charlando con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Diego, ahora apelo al intendente, a un tipo que conoce su propio terreno, que sabe lo que le pasa a su gente de su partido. ¿No te parece que al discurso le faltó una pata social? Digo, está muy bien todo esto, pero en el mientras tanto, donde la inflación es muy acuciante, donde se empiezan a percibir despidos, donde las medidas de ajuste están pegando mucho en la clase media y en las clases más necesitadas, ¿no le faltó esa parte? ¿Algo de eso? Bueno, creo que a su manera tocó esa situación que claramente, como vos describís, es la preocupación social del corto plazo, ¿no? Porque la mayoría de los argentinos sabía que había que sincerar ciertas cosas, pero de ahí a vivirlo y a sufrirlo hay un trecho, ¿no? Me parece que Milei en un tramo es cuando habla de confianza y paciencia, ahí apela a la comprensión de la sociedad, del tránsito que estamos viviendo, y también en toda la primera parte donde él hace una rendición de cuentas de los cambios que hizo usando la terminología de él en contra de la casta, ¿no? Entonces me parece que también eso es para la sociedad que estaba esperando un cambio de rumbo,
nuevas actitudes de parte de los que gobiernan, ahorrar dinero y no gastar en cosas superfluas. Me parece que también ahí hay un gesto. Como él es un economista teórico, quizás es más difícil que tenga otro tipo de abordajes de lo social. Lo explica a su manera. Quizás faltó un poquito más de énfasis, puede ser, pero me parece que él al decir, che, nosotros nos estamos ajustando el cinturón nosotros, los que estamos hoy en la administración, y a su vez pedir paciencia y confianza y marcar un rumbo, tratar de plantear una esperanza, me parece que le está hablando a la sociedad que acompañó y también a los argentinos en general, que más allá de a quién hayan votado, me parece que todos quieren que el país arranque, ¿no? Uh-huh. ¿El PRO ya está completamente alineado con la Libertad Avanza? Yo te diría que no alineado en términos partidarios. Acá no se está hablando de que esto es una coalición. Uh-huh. Sí, que votó la gente en esta dirección. No es tanto una elección de los dirigentes. Me parece que nosotros tenemos que acompañar lo que votó la sociedad. Y todos los votantes de Juntos, casi todos acompañaron a Milei en el balotaje. Por eso el rol de Patricia Bullrich, que además por suerte la tenemos a ella en seguridad, que empezó a cambiar las cosas en ese tema tan importante, ¿no? Así que me parece que no es tanto, sería una soberbia de los dirigentes decir vamos para acá o vamos para allá. Ya lo dijo la gente. Y los votantes le dieron una oportunidad a Milei. Y por eso creo que el PRO, Juntos también, porque no quiero sacar al radicalismo, yo creo que hay muchos radicales que votaron a Milei en la provincia de Buenos Aires que quieren que esto ande bien. Después veremos más adelante, en función de ahora de la reconfiguración partidaria, de que Patricia no puede ser presidente del PRO, lo será Mauricio, ver ahí para las elecciones 25-27 cuál es la política de alianzas. Pero hoy me parece que es acompañar a la gente que quiere el cambio y que está bancando este proceso político. Ayer, en varias oportunidades, enfocaron al gobernador Axel Kicillof, el gobernador de tu provincia, donde Kicillof manifiestamente creo que se sentía incómodo o hacía ver que se sentía incómodo. ¿Cuál te parece que va a ser la reacción, siendo que Kicillof además ha sido el dirigente peronista más votado? Bueno, yo ayer también anoche metí un tuit preguntándole al gobernador si va a ir en mayo a Córdoba, ¿no? Y la verdad que es un dilema. No te contestó, ¿no? No, creo que no. No, porque tenía muchos tweets, no lo vi, pero estimo que no. Porque la verdad que lo primero es saber si el gobernador se va a mantener en una posición así como de victimización y también de ser el organizador de la resistencia a Milei, o va a ser el gobernador de los bonaerenses, porque los bonaerenses necesitamos muchas de estas cosas que se hablaron ayer, ¿no? Seguridad para tener libertad, necesitamos una economía sana, competencia, más laburo. Bueno, es un dilema, así que yo estimo, me gustaría decirte lo contrario, Martín, pero estimo que va a seguir en el camino de victimizarse, de decir, como antes decía, pero Macri, pero Milei, uh-huh. Y de torpedear la idea de la convocatoria de mayo. Bueno, nosotros como bonaerenses diremos lo que nos parece, porque a él lo votaron en toda la provincia y a mí en 3 de febrero, así que también haremos público para nosotros cuál es el camino que nos parece mejor para la Argentina. En este contexto, ¿te parece que los intendentes le van a pedir al gobernador Kicillof que trate de recuperar aquellos 8 puntos de coparticipación que la provincia de Buenos Aires perdió en tiempos de Alfonsín? Sí, creo que es el momento, es la oportunidad. Vos fijate que de los 10 puntos que plantea Milei, ahí está coparticipación en el puesto 4, y ya con solo poder resolver este tema, la provincia de Buenos Aires se vería muy favorecida, recuperando recursos. Yo sé lo que piensa Milei de este tema. Él cree que las provincias tienen que valerse por sí mismas, uh-huh. que esto es un Estado federal, con lo cual, si eso se puede plasmar en papel, para la provincia ese solo tema sería un avance fenomenal. A ver, discúlpame, ahí la lógica sería al revés de la que tenemos ahora, donde todas las provincias, en definitiva, le giran a la nación y la nación después distribuye. Y lo que sería acá, es algo que dijo Yarlora hace unos días, la nación no produce nada, somos las provincias, con lo cual
a ver, la lógica, a grosso modo te lo digo, es que las provincias le giren una porción de su recaudación a la nación para que el Estado central se mantenga, pero después sean las provincias las que se mantengan solas. De algún modo es eso, ese es un planteo federalista, el de Yarlora, como debería ser el de un bonaerense. Por eso a mí siempre me llama la atención que el gobernador termina abrazado con los gobernadores del norte por una razón partidaria, pero es abrazar la víctima al victimario. ¿Entendés? Es algo increíble, o sea, poner por delante lo partidario. Me saco una foto con Quintela, que es el gobernador de una de las provincias que nos sacó históricamente el dinero, ¿no? Entonces me parece que el planteo de que las provincias recauden, porque recaudan el hecho gravable, o sea, productivo, comercial, sucede en el territorio, Martín, claro, en las provincias y en los municipios, con lo cual el esfuerzo de cada una tiene que valer la pena. Porque no puede dar lo mismo una provincia productiva que una prebendaria o rentista que vive de arriba, vive de coparticipación. Y sí, me parece que ese esquema debería poder financiar al Estado Nacional en sus tareas y acciones, que en este caso son menos, porque las provincias pueden ocuparse mejor de lo suyo, seguridad, salud, educación, que son temas eminentemente provinciales, y a su vez pueden hacer un fondo, esto lo plantea Juan Liach muy bien, un fondo para ayudar a las provincias más retrasadas. Pero ese fondo debería ser no para un autódromo, para un estadio, para recitales, tiene que ser para desarrollo. Entonces creo que las provincias superavitarias, más productivas, tienen que ser solidarias, pero lo que no pueden ser es ingenuas. O sea, pero debería haber como un mecanismo de redistribución, tal vez manejados por las provincias, porque... A ver, una cosa es Quintela, pero detrás de Quintela está La Rioja. La Rioja, pongo La Rioja como puedo poner Formosa, o alguna otra provincia complicada. También tenés que prever un mecanismo para eso, ¿no? Sí, eso está escrito. Yo participo de RAP, que es la Red de Acción Política, donde hay políticos de todos los colores, y ahí está el trabajo hecho. Se ha trabajado mucho con Liach, con Porto, ahí aportó Giordano, que es el cordobés, que escribió un libro donde también plantea algunas de estas cosas. O sea, claramente hay un sistema posible que implica cambios en lo impositivo, cambios en qué hace cada uno de los tres niveles de gobierno, o sea, quién recauda y quién gasta, y a su vez contempla la posibilidad de que las provincias que están más retrasadas, o sea, que no pueden vivir de los recursos propios, tengan un recurso solidario de parte de las demás, pero no para cualquier cosa, Martín. Acá viene la cuestión. Claro. Porque la verdad a mí me duele ver el IVA de los bonaerenses pobres, que tenemos una de las mayores pobrezas del país, verlo en un autódromo donde se corren carreras del MotoGP, ¿viste? En Santiago del Estero. Sí, claro. O verlo, después me van a decir que eso genera turismo, que genera movimiento. Sí, pero el recurso, la verdad, está puesto en algo en la vida que no es productiva, social, de infraestructura, que haya agua y cloaca, mejor educación. Me parece que ahí en ese nuevo pacto, ojalá se pueda contemplar esa solidaridad entre provincias, pero no para cualquier cosa. ¿Cómo ves la situación social, primero en tu municipio y después en el conurbano? Porque también hay una realidad que ha habido un aumento de todo impresionante, desde el transporte, prepagas, colegios, bueno, todo lo que ya sabemos, y los salarios han quedado muy retrasados. ¿Cómo lo estás viendo vos eso? Muy difícil desde ya, por supuesto, porque no hay ninguna paritaria que alcance a la inflación, y esto no es nuevo, venía pasando antes también, ¿no? Ya veníamos, Martín, de 2 años donde por más esfuerzos que haga, no sé, una pyme o el mismo gobierno, con los aumentos inflacionarios, siempre la paritaria se venía quedando atrás, ¿no? Es cierto, pero también, discúlpame, es cierto, pero también se veía, a ver, probablemente filosóficamente esté mal, no digo que esté bien, pero se hacía hincapié en tratar de mantener los precios a un nivel bajo, o más cercano al salario. Pero ahí viene el problema, que es vos los querés mantener bajos, reprimidos, y matás la señal de precios. Entonces, al final del día, esa es la inflación reprimida que estamos viendo ahora. Mira, te cuento algo que me pasó el otro día acá. Yo vivo en Saspeña, a partir del 3 de febrero,
y subo al ascensor, había un hombre con su perrito, comenzamos a charlar, le digo, ¿vos qué hacés? Y me cuenta que trabaja en una empresa de las grandes alimenticias, me reservo el nombre, ¿no? Para no quedar mal con nadie. Y le digo, ¿y cómo viene? Aumentamos con todo desde diciembre, creo que me dijo 160%, y empezamos a notar que la sociedad, que el consumidor no convalida los aumentos. Empezó a bajar la venta. Empezó a bajar, y teníamos un aumento previsto para marzo y no lo vamos a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vos reprimís, eso después viene de golpe. Pero si viene de golpe y se pasa de rosca, el consumidor dice, che, yo no voy a comprar un chocolatín, porque está caro, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos productos. Entonces, precios es importante. Obviamente requiere de un Estado articulador, de un Estado inteligente, no que se borre, pero no del Estado presente de Kicillof que interviene en todo, que para ganar una elección apretaba a las empresas para que no toquen los precios, ¿no? Eso te lleva a un mundo peor, digamos, ¿no? Ahora, me parece que hay que buscar ese equilibrio y no sé si se lo está encontrando ahora, pero por lo menos uno lo que ve es que está ese intento. Bueno, me da la impresión que pasamos del estado de Kicillof que vos acabás de mencionar con mucha rigurosidad a probablemente un estado ausente, porque desde el punto de vista ideológico también Milei piensa eso. Bueno, mirá, el tema de los precios es un tema en definitiva del mercado, y yo entiendo que vos puedas dejar de comprarte un chocolate, pero tal vez no puedas salirte de tu medicina prepaga. Es así, tenés razón, y hay cosas que son de más difícil reemplazo en el corto plazo, ¿no? Y esa es la dificultad del momento. Pero esto no invalida el argumento de fondo, que es que hay que sincerar la economía, digamos. Y después, en todo caso, hay que ir tomando medidas paliativas. Mira, fíjate, no es que Milei es estado ausente, porque, por ejemplo, viendo que los aumentos eran muy fuertes en el comienzo de clase, sacó un bono para útiles escolares. O sea, eso te muestra que no es estado cero, porque puso recursos públicos para ayudar al comienzo de clases, como antes modificó el monto de la UH o de la tarjeta alimentar. Entonces me parece que sí hay que tener medidas quirúrgicas, especialmente con el alimento, para que se pueda pasar lo mejor posible este momento duro de reordenamiento, de sinceramiento económico. Uh-huh. Diego, muchísimas gracias por este rato. Me interesaba mucho charlar con vos porque, por un lado, coincidís en mucho de lo que está haciendo el gobierno, pero por otro lado, por ser intendente, sabés lo que, digamos, no te quedás en la teoría. Claro, yo siempre digo, y esto ojalá que también se hable en mayo, ¿no? Que el primer mostrador de la democracia son los gobiernos locales. Y somos los que tenemos más chances de entender, de comprender la realidad que vive la gente y qué políticas públicas necesitan. Entonces, lo que a mí a veces me duele como intendente es que la mayor atención, la mayor guita, el mayor poder institucional está lejos de la gente. O sea, están los gobiernos o provinciales o nacionales, y los gobiernos más cercanos, que tenemos quizá la mayor comprensión de la realidad, somos los que tenemos el recurso de todo punto de vista débil. Uh-huh. Pero bueno, en esa interacción quizás salga algo mejor, y en algún momento los municipios en la Argentina tengan más capacidad de acción sobre las diferentes políticas públicas. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero y periodista, porque eso es algo que nunca se pierde. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias a vos. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, pero como no todo es política en la vida, me voy a permitir, si a ustedes no les molesta, recomendarles una serie. Una serie que está, me parece a mí, bastante infravalorada, pero que es muy buena, o al menos a mí me gusta mucho. Al principio, confieso que me costó engancharme, pero una vez que me enganché, me encantó. Se llama Only Murders in the Building, que sería algo así como solo asesinatos en el edificio, y cuenta la historia, ¿no?, justamente de 3 vecinos que viven en un mismo edificio y que descubren un asesinato, y que a partir de ese descubrimiento empiezan a hacer un podcast hablando sobre ese asesinato, ¿no? Esto es de lo que va la temporada número 1, y está protagonizada esta serie por
Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez. Hacen un trío espectacular. Son 3 extraños, 3 personas que viven en ese mismo edificio de New York, que ni se hablan, que no se conocen, y que por primera vez se encuentran en un ascensor. Bueno, es para mí una muy buena serie que la pueden ver por Starz. Tengo entendido que ya está confirmada la 4ª temporada. Aquí me parece que hay 2 temporadas y que se van a ir estrenando las siguientes. Son 3 personas muy raras, 3 personas muy disímiles, con muchísimo ego, muy interesante. Es un humor sutil, no es un humor fácil, pero me parece a mí que es una serie muy pero muy buena. La encontrás en Starz, te recuerdo, está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Realmente una serie que a mí me gusta mucho, así que se las recomiendo. Llegamos al final, casi diría yo un episodio especial, las tablas de Milei tratando de refundar la Argentina una vez más. Tendremos que ver los resultados de ese intento fundacional del presidente libertario. Por supuesto que va a haber mucho para analizar, va a haber mucho para destacar, va a haber mucho para pensar en un país sumamente convulsionado que está tratando de resetearse a sí mismo. Hasta acá llegué yo. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos siguen, gracias a los que nos recomiendan, y vamos creciendo de a poco con esta aventura que se llama Micromundos. Chau y hasta la semana que viene.